Hola cracks, bienvenidos a una clase más de matemática aquí en Castelkin. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tablas de frecuencia, que es una herramienta muy importante dentro de la estadística descriptiva. Recordemos que esta estadística nos permite recopilar información, de tal manera poderla organizar y utilizar esa información para tomar decisiones, ya sea mediano, corto o largo plazo. Así que empecemos. Muy bien, cracks, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro programa de Excel. En este caso, yo ya me he adelantado y he puesto un ejercicio. Lo primero que tenemos es que encontrar la variable. Recordemos que existen dos tipos de variables, cuantitativa y cualitativa. En este caso, de acuerdo a este ejercicio que nos pide sobre las calificaciones de 50 estudiantes en un examen, nuestra variable entonces recae en la palabra calificaciones. Luego de ello, pues, vamos a ver a qué tipo de variable pertenece. Indudablemente sería una variable cuantitativa, ya que se puede describir o categorizar en valores numéricos. Ahora su escala de medición, si nos damos cuenta en nuestra tabla, los datos que se han recopilado están dados en valores enteros, por lo cual nuestra escala de medición sería, en este caso, discreta. Muy bien, hemos completado nuestra primera tabla. Para nosotros poder establecer nuestra tabla de frecuencia, que es la que tenemos justamente aquí, tenemos que empezar obteniendo la muestra. La muestra, recordemos que se representa con la letra N. Para ello vamos a implementar fórmulas. Aquí sería igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestra tabla. Recordemos que en esta tabla se encuentran todas las calificaciones de los 50 estudiantes. Por ende, la muestra me debe dar 50, de acuerdo a la fórmula. Luego de ello, vamos a hallar el número máximo, que es igual a max, abro paréntesis, selecciono la tabla, cierro paréntesis y enter. Quiere decir que el número mayor o la calificación mayor de nuestros estudiantes es de 87 puntos, mientras que el número mínimo será, como su nombre mismo lo indica, el número menor. Lo sacaremos igual, min, abro paréntesis, selecciono toda la tabla, cierro paréntesis y enter. Entonces, el número mínimo o la calificación más baja sería en este caso 29. El rango no es más que la diferencia entre el número máximo y el número mínimo, por lo cual la fórmula que implementaremos será igual, número máximo, menos número mínimo. Enter y el rango entonces es de 58. Para el número de intervalos, mucha atención porque tenemos que usar una fórmula más elaborada, podría decirse, la cual es igual 1 más 3.33. Cabe recalcar que en algunas computadoras puede ser 3,33 o 3.33, ya dependerá de ustedes cuando estén practicando el ejercicio. Luego de ello, por, ya en Excel el por se representa con el asterisco, log, log, abrimos paréntesis y seleccionamos la muestra. Cerramos paréntesis, enter. Podemos quedarnos con dos decimales. Vamos a disminuirlos, aunque igual, de esta manera, nosotros solo vamos a utilizar el número entero, que sería el 6. ¿Listo? Ahora vamos a conocer la amplitud. Mucho ojo con esto. La amplitud es el número de datos que hay por cada intervalo. Supongamos, si yo tengo un intervalo que está desde el 9 hasta el 11, entonces comenzamos a contar los datos. 9, 10, 11. Quiere decir que la amplitud es de 3. Siempre partimos contando desde el número que tomamos como referencia. Otro ejemplo puede ser si tenemos un intervalo que va desde el 21 hasta el 26, entonces el número de la amplitud sería 21, 22, 23, 24, 25, 26. En este caso, 6 datos, ¿verdad? Ahora, para obtener este valor será igual al rango dividido para el número de intervalos. Enter. Y aquí, en este caso, sí lo podemos redondear. Vamos a redondearlo. Disminuimos los decimales y nos da una amplitud de 10.
Muy bien, ahora sí, manos a la obra y es momento de realizar nuestra tabla de frecuencias. Para ello, vamos a establecer un límite inferior y un límite superior, que es lo que tenemos ya aquí. El límite inferior no es más que el número menor con el que inicio el intervalo. En este caso, yo voy a comenzar mi intervalo con el número mínimo, que es el que está en los datos que ya saqué previamente, en este caso 29. Al 29, ¿verdad? Lo vamos a asumir con la amplitud de 10, contando desde el 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Quiere decir que el límite superior será 38. Asimismo, ahora el límite inferior continuará del consecutivo, que sería 39, y le sumamos la amplitud partiendo del 39. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Volvemos a colocar el consecutivo, que sería 49, le añadimos la amplitud de 10, en este caso 58, y así lo hacemos hasta que tengamos todos los intervalos. Muy bien, recordemos que el número de intervalo era de 6. Entonces, aquí en nuestra tabla podemos observar los 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Y como yo sé que está bien, pues el último número del límite superior de nuestro intervalo debe ser igual o mayor a nuestro número máximo. En este caso, nuestro número máximo era 87 y el límite superior del último intervalo es 88. Así que estamos dentro de nuestra amplitud. Ahora vamos a sacar lo que es la marca de clase. Para sacar la marca de clase será igual, entre paréntesis, el límite inferior más el límite superior, y esto cerramos paréntesis y lo dividimos para 2. Y tenemos nuestra marca de clase. La marca de clase no es más que el dato que se encuentra en el medio de los dos límites, tanto el inferior como el superior. Entonces, el dato que está en el medio sería el 3,35 y aplicamos la misma fórmula para los demás intervalos. Igual, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido para 2 y prosigo. Podemos arrastrar la fórmula, incluso solamente cliqueamos en la esquina inferior derecha de nuestra celda y arrastramos. De esta manera ya podemos obtener la marca de clase de cada uno de los intervalos. A continuación vamos a sacar la frecuencia absoluta, que no es más que todos los datos que existan dentro de nuestro intervalo. En este caso, nuestro primer intervalo es desde el 29 hasta el 38, por lo cual en la tabla donde hemos recopilado todos nuestros datos, vamos a buscar cuántos datos hay desde el 29 hasta el 38. Podemos buscar por columnas o por filas para que se nos haga más fácil encontrarlos, e incluso colocarle relleno de celda a cada dato que se encuentre dentro del intervalo. De tal modo lo podremos identificar más rápido. Si analizamos, en la primera columna no existe ningún solo dato que se encuentre dentro de nuestro intervalo. Proseguimos. En la segunda columna hemos encontrado un primer dato, el 29. Está incluido dentro de nuestro intervalo, por lo cual para identificarlo le vamos a aplicar un relleno de celda. Y proseguimos buscando todos los datos que se encuentren en ese intervalo. Una vez que hemos encontrado todos los datos que se encuentren en este intervalo, como habíamos mencionado, en la frecuencia absoluta colocamos el total de datos que existen en la tabla recopilada. En este caso sería 3 datos. Colocamos y seguimos buscando. Ahora con el intervalo del 39 al 48.
Una vez que hemos colocado la frecuencia absoluta de cada uno de nuestros intervalos, es momento de corroborar la información y para ello, muy sencillo, solo necesitamos sumar todas las frecuencias absolutas utilizando la opción de la autosuma, damos Enter y el total debe ser igual a nuestra muestra, en este caso de 50 estudiantes. Con ello podemos afirmar que la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos ha sido bien contada. Es momento de seguir. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada y como su nombre mismo le dice, va a ser la acumulación de cada uno de los datos de la frecuencia absoluta. Para ello, tomamos como referencia el primer valor poniendo igual y seleccionamos la primera frecuencia absoluta y Enter, ya que ese va a ser nuestro punto de partida. Para la siguiente frecuencia absoluta será igual la frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, que en este caso sería 2. Enter y vamos acumulando nuestras frecuencias, en este caso sería 5. El mismo procedimiento, igual la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo más la frecuencia absoluta del tercer intervalo. Enter y nos da 14. Seguimos. Para saber si estamos haciendo de manera correcta nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra última frecuencia absoluta acumulada debe ser igual a la frecuencia absoluta acumulada del quinto intervalo, en este caso, más la frecuencia absoluta del sexto intervalo, lo cual me debe dar como respuesta 50, es decir, la muestra de nuestros estudiantes que han rendido el examen. Muy bien, en este momento vamos a realizar la frecuencia relativa, pero antes que todo voy a señalar la muestra que se encuentra en nuestra tabla de frecuencias con otro color para diferenciarla de los demás datos, ¿ok? Listo. Ahora sí, para la frecuencia relativa, este será igual a la frecuencia absoluta del primer intervalo dividido para la muestra, que sería 50, y Enter. Aplicamos la misma fórmula con cada frecuencia absoluta de cada intervalo para la muestra. Una vez que hemos realizado todo este proceso para saber si estamos yendo por buen camino, tenemos que sumar todas las frecuencias relativas y esta debe ser igual a 1. Para ello vamos a utilizar la opción de autosuma, damos Enter y efectivamente nos da 1. Eso quiere decir que la frecuencia relativa está perfecta. En este momento vamos a realizar la frecuencia relativa acumulada y de hecho el procedimiento es muy parecido cuando obtuvimos los resultados de la frecuencia absoluta acumulada. Primero vamos a colocar el primer valor de la frecuencia relativa como referencia en nuestra frecuencia relativa acumulada. Igual, seleccionamos el primer valor del primer intervalo y listo. Ahora, para obtener la frecuencia relativa acumulada de nuestro segundo intervalo será igual a la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo más la frecuencia relativa del segundo intervalo. Y seguimos planteando el mismo proceso. Igual, frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo más la frecuencia relativa del tercer intervalo. Finalmente, para saber si estamos yendo por buen camino, nuestro último valor de la frecuencia relativa acumulada del sexto intervalo debe ser igual a 1. Veamos entonces. Excelente, la respuesta nos dio 1, entonces estamos muy bien con el proceso de la frecuencia relativa acumulada. Por último, vamos a obtener el porcentaje, que es la última columna de nuestra tabla de frecuencias. Para ello, implementamos la siguiente fórmula. Igual el valor de la frecuencia relativa por 100. Nos da 6%. Seguimos igual
el valor de la frecuencia relativa del segundo intervalo por 100 nos da 4%. Y asimismo podemos arrastrar la fórmula hasta el sexto intervalo y tenemos los porcentajes de cada uno de ellos. Para saber si estamos bien, con la opción autosuma nos debe dar como resultado 100% y efectivamente nos ha dado 100% en nuestra tabla de frecuencias. Y con esto, chicos, hemos terminado un ejercicio muy sencillo, pero yo creo que muy completo y práctico para resolver las tablas de frecuencia. En futuros videos vamos a aprender cómo realizar los gráficos estadísticos y aplicar las medidas de tendencia central. Por el momento, vamos a quedarnos hasta aquí. Sigan practicando desde su casa. Les mando un abrazo psicológico a la distancia. Se cuidan. Chao, chao.